va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y hoy tenemos un tema interesante que tiene que ver con el apego material. Esto hay muchas personas que lo van calificando como si fuera algo malo, fíjese, de entrada, ¿no? Es que tú no deberías de estar apegado a lo material. Y luego vamos escuchando ahí un montón de celebridades y de repente se va poniendo de moda, se prende y se quita. No sé si usted ha escuchado sobre el Feng Shui, por ejemplo, de cómo deben de estar acomodadas las cosas, de cómo debe de construirse una casa y que, bueno, pues va teniendo su historia todo ese tipo de teorías, ¿no? Que se van haciendo alrededor de la energía y lo demás. Realmente, pues son cosas bastante primitivas en ese sentido que aún se va manteniendo la creencia, ¿no? Como hay un montón de cosas bastante primitivas en el mundo moderno que seguimos manteniendo, ¿no? Como ciertas. Pero, si se fija, ahí nos va dando un aspecto de nuestro pensamiento mágico que todos vamos cargando y es nuestra relación con los objetos, nuestra relación con las cosas materiales, ¿no? O sea, tal vez que si, no sé, ¿no? Que si tengo yo demasiados muebles en un cuarto, entonces no va a fluir mi energía, o que si mis pies están apuntando tal vez hacia la puerta, entonces eso me está predisponiendo a algún tipo de enfermedad. Y esto, ¿cómo le digo? Hay que entenderlo como algo que tiene que ver con el pensamiento mágico, porque efectivamente nadie se va a enfermar porque apunten sus pies hacia la calle, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, pero son supersticiones que se van manteniendo y que hasta cierto punto le dan una armonía similar, ¿no? A los espacios. Por ejemplo, podemos ver ciudades enteras que están construidos de esta manera, ¿no? En China, ciudades completas que de repente un edificio estaba bloqueando el chi de no sé qué cosa y se le hace un agujero, ¿no? Pero pues espectacular la arquitectura. Y bueno, pues es algo curioso de ver, ¿no? Pero como le digo, nuevamente tiene que ver con casi lo podríamos entender como el animismo, ¿no? Que las cosas tienen un alma, ¿no? O sea, que mi caja de Kleenex está cargada de algún tipo de energía. Y esto se lo voy diciendo alrededor del apego porque esos afectos o esa energía, si lo está diciendo de esta otra forma, es justamente de lo que se van llenando estos objetos, pero no porque efectivamente tengan aquí como un tanquecito de energía, de ki, de aura, de lo que usted guste ponerle el nombre, ¿no? Sino que nosotros, en nuestro aparato psíquico, en nuestra manera de ir acomodando el mundo dentro de nuestra cabeza, vamos cargando y descargando. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre eso de la dinámica de los afectos, ¿no? Cómo a las personas por cercanía, por similitud, por afinidad, vamos cargando las de afecto. No es que efectivamente estemos tirando nuestros rayos láser de afecto, sino que es una manera de poder explicarlo, ¿no? Es una cuestión metafórica. Estamos cargando esos objetos. Y lo mismo va a suceder con las cosas materiales en sí. Por ahí le daba un ejemplo que por ahí a alguien no le pareció tan chistoso de las cucharas, ¿no? Que tenemos nuestras cucharas favoritas. ¿Por qué tenemos nuestras cucharas favoritas? ¿O por qué hay personas que les cuesta tanto trabajo desprenderse del dinero? ¿O por qué hay personas que les cuesta tanto trabajo desprenderse de su ropa, ¿no? Comprar ropa nueva o a veces una casa, ¿no? Personas que no quieren salirse bajo ninguna circunstancia de su hogar, ¿no? De la construcción en la que crecieron, en la que vivieron. Y esto, como le digo nuevamente, lo vamos a entender por cómo se van cargando este tipo de objetos y cómo todas estas cosas van a tener un significado diferente, a veces similar, pero diferente en caso y caso, en nuestra propia historia. Por ejemplo, podríamos pensar un poquito sobre alguien que es sumamente avaro, ¿no? Alguien que no quiere soltar el dinero, que no comparte, que se quiere guardar hasta el último centavo. Y eso podríamos entender en cómo se va dando la relación con el dinero para esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que le representa? No es lo mismo lo que le va a representar a una persona tal vez que creció en abundancia, ha desarrollado un carácter anal alrededor del dinero, ¿no? Que tiene que ver con acumular, con el que tenga más, con el que tenga más guardado, si se fija, y tiene que ver como con la cantidad, ¿no? Es mientras más haya, mientras más grande, mejor. Y esto lo podemos ir viendo en otras personas, que son los carros, ¿no? No basta con una camioneta, tiene que ser la camioneta que mide 3 metros, ¿no? Que nos subimos con una escalera para que sea el camionetón y por ahí hay como psicología de banqueta que dice algo está queriendo compensar esa persona. Y
No es porque esté relacionado nuestro genital directamente con el tamaño de nuestros carros, pero si se fija, está ahí una historia detrás de esto, ¿no? Podríamos pensar tal vez que alguna persona se haga sentir más viril con una camioneta de ese tamaño, con un carro totototote, ¿no? Tal vez porque siente que su virilidad está afectada en la cuestión sexual. Entonces, por lo tanto, es como una manifestación, ¿no? Es otro lugar en donde se está intentando compensar esa, pues esa falta, ¿no? Como ese dolor de no encontrarnos tan viriles como lo quisiéramos, ¿no? Y que por lo tanto, entonces es un camionetón, ¿no? O es un estéreo grandototote, o es un avión, o es un cohete en forma de falo, como ciertos billonarios, ¿no? Que les da por lanzarse al espacio. Podríamos pensar ahí que algo se está intentando compensar. No podemos apuntarle a decir, usted tiene problemas sexuales. Es imposible, ¿no? Porque realmente no sabemos qué es lo que esté detrás, por qué lo están haciendo. Pero lo que sí podemos entender, como estábamos desarrollando, es que va teniendo un significado para cada uno de nosotros, como le estaba diciendo. No es lo mismo para una persona que creció en la abundancia, este tipo de carácter de avaricia, de ser mezquino, a una persona que creció en una situación, por ejemplo, de calle, ¿no? Una persona que no quiere gastarse un centavo, aunque tal vez ya está en una situación más estable, pero hay un miedo de otra vez quedar desposeído, ¿no? De no tener suficiente para el día siguiente. Entonces, fíjese cómo ahí podríamos tener una manifestación similar, ¿no? Una persona que se está guardando hasta el último centavo, que no deja ni un centavo de propina, que está recogiendo los centavos en la calle, pero por un contexto totalmente distinto, ¿no? Una vez más, fíjese cómo ese objeto, ¿no? Que es el dinero en ese sentido, quedó cargado con un afecto distinto para cada persona. Una a través del miedo, una a través del acumular, ¿no? Del tamaño, del tener o no tener, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa dicotomía. Entonces, ¿qué va sucediendo de repente con ciertas personas que también vamos a ver que están como en contra de todo esto, ¿no? Es que tener apego a lo material es algo mezquino, es algo que nos va quitando la espiritualidad. ¿Qué pasa con ese aspecto de la espiritualidad y lo material? Porque como estábamos diciendo al inicio del video, hay personas que piensan que de entrada ese tipo de comportamientos son pues desagradables, malos, patológicos, ¿no? Es que mire el tío que no quiere invitarse ni un refresco, ¿no? Pues el tío sabrá de su dinero, si usted quiere un refresco, trabaje y cómpreselo. Pero fíjese cómo nos molesta, ¿no? Cómo nos hace sentir, es que si él tiene tanto, y esto también nos puede derivar a un comportamiento psicopático, ¿no? Que hay personas que realmente van justificando su manera de actuar, ¿no? De robar, de sacar provecho de los demás, porque en su cabeza se va justificando de este sentido, ¿no? Él tiene más de lo que necesite, por lo tanto yo lo puedo tomar. Pues no, él tiene más de lo que necesita, pero sigue siendo suyo, ¿no? Es una cuestión distinta si se fija en los límites, en cómo se va conteniendo ese tipo de pensamiento. Pero lo que podemos ver generalizado, ahora sí, es que vamos pensando que el tener cosas materiales es algo que nos va restando espiritualidad. Y esto lo podríamos rastrear, ¿no? En ese pensamiento mágico una vez más, ¿no? En cómo se nos fue educando dependiendo de la religión en la que hayamos crecido, ¿no? Por ejemplo, si se fija, hay como si fuera un voto de pureza en ciertas religiones, ¿no? No nada más en la católica, sino también en religiones orientales, en donde para llegar a un punto de iluminación o de santidad, uno se desprende de todo lo material, ¿no? Porque lo material se va relacionando, si se fija, al deseo carnal, ¿no? A lo terrenal, y por lo tanto, para poder trascender ese tipo de sentimientos, para evitar ese tipo de tentaciones, uno debería de vivir en la pobreza, ¿no? Uno debería de renunciar a todos sus bienes materiales, pero no es que los renunciemos y se los damos a los pobres, por lo general se les tiene que dar a la institución a la que nos estamos inscribiendo, ¿no? Para que ellos dispongan de eso. Pero mientras tanto nosotros vamos a ser pobres, ¿no? Y si se fija, también hay como un discurso dentro de estas instituciones en donde los pobres son los buenos, ¿no? Los que no tienen son los buenos. El que sufre es el bueno. Y esto es algo que queda impreso en nosotros, porque es algo que, si se fija, es recurrente en las religiones. No hay una religión en donde el rico es el bueno. ¿Se ha fijado en eso? No, como que no es el ideal. Y es una cuestión curiosa por cómo se va desarrollando la moral
en nuestra especie a lo largo del tiempo. Si se fija, hay ciertas religiones, al día de hoy todavía, en 2023, que siguen siendo, por ejemplo, relaciones de poligamia, ¿no? O sea, el hombre puede tener tantas mujeres como pueda mantener. Y lo vemos en países riquísimos, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es que deberían de estar viviendo en el futuro. Pero hay como una línea de crecimiento alrededor de la moral y de la ética que es muy curiosa y que de repente hay como ciertos argumentos de que eso es eurocentrista y que es una cosa terrible, pero lo podemos ir siguiendo alrededor de las inhibiciones de las personas y cómo realmente se va teniendo esta fantasía de que ser egoísta, ¿no? Es algo que nos va a negar la entrada al reino espiritual. Por lo tanto, deberíamos de ser lo más desapegados. Y si no somos desapegados, deberíamos de dar un montón de caridad. Y se fija, esto es otra cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, los indultos que se daban en el tiempo medieval, con tanta cantidad que se le dé a a la iglesia, usted queda libre de pecados. Si se fija, es una cuestión de transacción. Y una vez más, estamos viendo ahí cómo va funcionando a nosotros esta cuestión de las cargas afectivas, ¿no? Es pensar que hay alguien que puede limpiar, ¿no? Si yo hablo de lo malo que hago, si yo voy y doy dinero, me desprendo de lo terrenal, entonces ahí hay una transacción en la cual yo me purifico, ¿no? Y si me purifico, entonces una vez más estoy libre de pecado, estoy más cerca de la santidad, estoy más cerca de una divinidad, ¿no? Pero no, realmente no, ¿no? Porque entonces tendríamos que pensar, ¿y cuál es la de verdad? ¿No? O sea, ¿a qué institución le tendríamos que dar el dinero? Igual le estoy dando así como las cajas de ahorro, ¿no? Yo le dije mis ahorros a esta caja que de repente desapareció y se llevaron todo. ¿Cuál es la buena? ¿No? La que tiene más fans. ¿No? No hay una secuencia lógica en eso, ¿no? Sino que tiene que ver más, como le digo, con esta parte de nuestro pensamiento mágico, con nuestros usos y costumbres, y que esto se va viendo reflejado en cómo nosotros vamos experimentando nuestros límites de lo moral en el entender que poseer cosas está mal, ¿no? Tener demasiado está mal. Te debería de dar vergüenza tener tanto. ¿Por qué lo vamos como relacionando con la vergüenza? Si se fijan, ¿no? No tienes vergüenza. Con esas personas que van llenas de joyas, que no tienen vergüenza, ¿por qué deberían de tener vergüenza? ¿No? Demostrar eso. Fíjese cómo hay una liga, ¿no? Alrededor justamente de esta parte carnal, que es como estarse mostrando, como si fuera, no sé, una chica con una minifalda o un hombre con un espido, ¿no? Así como se está mostrando ese hombre. Ahí vamos teniendo esa relación en donde es algo impúdico el poseer cosas. Entonces, fíjese cómo si no estamos muy afectados en ese sentido, ¿no? En esta parte superyoica, en cómo vamos lidiando nosotros con esta represión, pues simplemente nos va a parecer no tan agradable, ¿no? Estas personas que hacen ese tipo de manifestaciones. Y nos vamos a hacer sentir mejor nosotros mismos cuando nos desprendemos de ciertas cosas. Que esto, si se fija, una vez más, va el hacha para ese tipo de creencias. Es una manera artificial de promover la moral, ¿no? Porque no lo estamos haciendo por el bien común. Esa es la divergencia total, ¿no? Alrededor de cómo de repente se puede decir, bueno, pero eso es que todas esas creencias y la espiritualidad es una cosa pues, que debería de seguir existiendo, ¿no? Porque así es como la gente se mantiene buena. Ahí podríamos argumentar, ¿no? Porque una vez más, como le digo, es una cuestión artificial en la moral, porque se nos está diciendo que si no hacemos eso se nos va a castigar. Y la verdad es que no se nos va a castigar en ningún momento. Si no, imagínense estas personas que se están lanzando al espacio, contaminando el mundo nada más para ver el espacio, ¿no? 4 personas. ¿Cuál fue su castigo? ¿No? ¿No? Tal vez si les caen por evasión de impuestos, pero así como que pensar que ellos están mal y yo estoy bien es nada más así como una mentira que nos contamos nosotros, ¿no? Y como le digo, se va haciendo como esta idea como tal de que eso es lo malo y de que por lo tanto yo me puedo purificar haciéndolo de esta manera y esto es una cuestión artificial totalmente, ¿no? Porque la moral no se va ligando hacia lo que tendría que ver con el bien común y con una práctica ética de nuestra humanidad. Tal vez si yo tengo demasiado, lo correcto en comunidad es que yo comparta, ¿no? No que acumule, pero no porque me voy a ir al infierno por eso ni porque sea un pecado, sino porque si mi comunidad está bien, yo voy a estar bien. A nadie le conviene que haya personas con hambre en la calle porque a esas personas con hambre les da por meterse a robar de repente, ¿no? No tienen una estructura en la cual puedan crecer, son personas que
sufren, ¿no? Y son similares a nosotros y eso nos debería de doler, pero no porque me vaya a castigar nadie, ¿no? No tendría por qué estar esa excusa alrededor. De la misma manera, podríamos entender en cómo, pues si yo tengo mi casa con un montón de adornitos o si yo no me quiero deshacer de mis discos de vinil, ¿no? Pues realmente no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y si yo me quiero hacer pensar que si yo me despojo de esas cosas, la energía va a fluir y entonces mi vida se va a llenar de cosas nuevas y lo demás, estamos una vez más en esa fantasía, ¿no? Y fíjense cómo cada que hablamos de estas cosas no es algo de creer o no creer, porque ya que empezamos a decir, bueno, pero esas son tus creencias, pues eso es un dogma, ¿no? Es algo en donde no está entrando la razón. Estamos intentando hacer un ejercicio de reflexión de por qué tenemos ese tipo de creencias. No es así como que yo crea, usted no crea, o le voy a hacer que no crea, sino que intente utilizar la razón en ese tipo de sentidos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos vamos explicando que el tener cosas está mal y despojarnos de esas cosas está bien? Cuando realmente pues no tiene ningún impacto, ¿no? A menos de que nos estemos llenando de basura en nuestro cuarto, pues sí, dale una barridita, ¿no? Por ese sentido ya va. O cómo vamos nosotros manejando nuestras finanzas. Eso también es una cosa ya distinta, ¿no? Que también lo podemos ir ligando ahí con estos mismos conceptos de moral y de vergüenza, pero que mientras estamos atrapados en esa cuestión mágica, realmente no podemos hacer un cambio real. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a empezar a darle a los demás porque tengo miedo de que cuando me muera me vayan a castigar, ¿no? Entonces lo estoy viviendo como si fuera un pago, pero un pago hacia alguien que no existe, ¿no? Es muy distinto decir, por ejemplo, tal vez, ¿no? Ese tío, imagínese ese tío avaro, ¿no? Como Macpato, que nadaba en oro y que su familia los veíamos en Navidad pasarla muy mal. ¿Por qué no puede compartir? ¿Por qué no le puede pagar mejor a Mickey? ¿No? ¿Por qué no le puede dar seguro para que no se esté muriendo de frío? ¿No? Eso ya tiene que ver con una cuestión de empatía con el otro y no de un castigo divino. Entonces, pensando un poquito más aquí en este ejercicio de reflexión sobre el apego material, ¿por qué nos puede llegar a parecer negativo? Y lo vamos a ligar a todas estas ideas que hemos desarrollado el día de hoy. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Muchas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.